hicieron tanta fuerza sobre Salomón al punto de que este desvió su corazón. Lo que se temía sucedió. ¿Se da cuenta por qué el historiador dice, sí, Salomón, las cosas que se dicen bonitas de Salomón, que las cuente él? Yo no voy a contar las cosas bonitas de Salomón. Eso se me parece a la vez que yo estaba en la casa del amigo mío, ¿no? Y en Trujillo Alto, y llegó el vecino todo desbaratado, y el amigo mío le dice, ¿qué te pasa? Y dice, no, anoche en la verbena ahí en Carolina, unos tipos, chacho, pero me pegué con uno y le da una pela, le tumbé los dientes, le cerré los ojos, me cansé de darle. Y al amigo mío le dice, bueno, pero fíjate que tú también estás magulladito, él también Dios te dice, bueno, yo cuento lo que yo le hice a él, lo que él me hizo a mí que lo cuente él, yo no lo voy a contar. Pues aquí pasa algo más o menos, ¿no? O sea, el historiador dice, mira, las cosas que ustedes quieren saber bonitas de Salomón, lean el libro de él. Yo no voy a decir lo bonito de él. Yo voy a decir cuando Salomón se acercó ¿a dónde? Al pacto. Y cuando se acercó al pacto, esto había bueno. Cuando se separó del pacto, esto vino malo. Esa es la intención del autor. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo así para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban inciensos y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que Jehová le había mandado. Note bien. Se contaminó. Note bien. Ahora, desde luego, el autor de Reyes sigue con su intención. ¿Qué es lo? Oh, sí. ¿Qué viene entonces como consecuencia? Pues mire, las consecuencias es que en el capítulo 12 aparece la rebelión de Israel. Es decir, el reino se dividió. Como consecuencia de Salomón separarse del pacto, el reino se dividió. Y en el capítulo 12 viene el rompimiento de las 10 tribus de Jeroboam. Es decir, Jeroboam logra separar de la nación de Israel a 10 tribus. Y esas 10 tribus se convierten en las 10 tribus del norte, las tribus de Israel. Y en el otro lado se quedan 2, las tribus del sur, es decir, las tribus de Judá. Y ya del capítulo 12, entonces empiezan los relatos del tiempo de Jeroboam y los profetas que se le oponen. Y aparecen las historias sincronizadas de los reinos de Judá e Israel. Y aparece también el reinado de Acab. Y aparecen también las historias sincronizadas de los reinos de Judá y de Israel. Y dentro de esas historias, entonces empiezan a decir, señores, las consecuencias del palo que nos dio Salomón en su desobediencia fueron bien grandes. Desde luego, él agarra a Acab y dice, mira, dentro de esos reyes, uno de los que más desarticuló fue Acab. Como consecuencia de Salomón, sí.
permiso, pastor, ¿por qué aparentemente se señala más el aspecto idolátrico, o sea, de la desviación hacia otros dioses, que el aspecto poligamia? Porque a fin de cuentas, dentro de ese contexto histórico, la peor fornicación o el peor adulterio era el que existía contra Dios. Era el espiritual, como consecuencia del mandamiento. Entonces, ese era el peor adulterio. O sea, ¿qué estaba dentro del pacto? Dentro del pacto se señalaba: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. ¿Verdad? Pues entonces, desde luego, ese era el peor adulterio. Claro, dentro de ese contexto, aquí de lo que se trata es de lo peor de lo peor. O sea, esto no quiere decir que el adulterio no fuera condenado. No. O sea, o la poligamia no fuera condenada. No, eso no quiere decir eso. Lo que pasa es que el autor está tratando lo peor de lo peor. Y desde luego, ¿qué es lo peor? Lo peor no es que Salomón tuviera 700 esposas y 300 concubinas. Lo peor es que eran extranjeras, ¿verdad? Y eran amantes de otros dioses. Exactamente. Eso es lo peor. Entonces, porque David también tenía sus muchas esposas y tenía sus muchas concubinas, pero todas eran ¿qué? Él consumía lo que tenía producido. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces, para el autor, por eso es importante el contexto histórico, porque cuando la gente lo ve, se me muere Lázaro aquí. Alguien me dice: chico, ¿por qué usted? Bueno, porque 1:30, si vamos a estar hablando aquí, no decimos cosas para enseñar de manera graciosa. Yo me duermo. No, y sobre todo yo estoy preocupado con el testimonio que me dio un hermano hace unos años atrás, que me dijo: mire, hermano, yo padecía de insomnio, yo tengo un insomnio terrible desde que yo comencé a venir a su iglesia. Usted no hace nada más que empezar a predicar y yo me duermo. Ese testimonio no lo diga aquí. No se lo diga a nadie, ya, con que me lo haya dicho a mí es suficiente para el destrozo que me ha creado eso. Le digo: no, pues hay que decir cosas que la gente no se nos duerma. Bueno, pero fíjese aquí que aquí de lo que se trata es que eso no es que, como alguna gente quiere sacar de contexto, no, fíjate, sí, el pecado no es el adulterio, es pecar. No. Es que aquí de lo que se trata es de lo más malo. O sea, usted va al médico y usted tiene 2 enfermedades o 3 enfermedades y el médico va a tratar la más mala. No quiere decir que no le preocupen las otras 2, pero si la tercera es la mortal, pues él va a trabajar con las otras, bregamos después, ¿verdad? ¿Verdad? Y esa le da vida al paciente. Adelante. Salomón le nació a David de la mujer de Urías. Sí. Entonces, yo no me puedo explicar una historia así, que haya salido un rey, y entonces ese rey salió. Bueno, lo que pasa es que aquí el problema, fíjense que lo dijimos al principio, fíjense que aquí la clave es el libro de Reyes. El libro de Reyes no pretende dar explicaciones del por qué. Simplemente lo que quiere decir es: señores, cuando un rey se acercaba al pacto, Dios lo bendecía. Cuando un rey se separaba del pacto, tan es así, Salomón es el tipo más sabio que ha tenido Israel en la monarquía. Pero cuando se separó del pacto, ¿qué hizo? Su sabiduría no sirvió para nada. Separados de mí. ¿Se da cuenta? Cómo Jesús recoge en sus palabras lo que era el pensamiento dentro del contexto, ¿qué? Dentro del contexto judío. Recoge el pensamiento. Señores, ustedes ya saben bien que cuando ustedes se separaban del pacto,